hermanos, buenas tardes. Hoy día es la última clase que tenemos del don de profecía. Después seguiremos con los demás dones del Espíritu Santo. Esta me parece que es la cuarta clase del don de profecía. Estamos en la clase número 24 del tercer ciclo de epístolas fundacionales. Estamos viendo la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto y por tanto estamos en Primera de Corintios capítulo 12 y estamos en el versículo 10, don de profecía. Si podemos cerrar los ojos y entregar este tiempo al Señor para que nos guíe. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por tu fe, te damos gracias, Señor, que nos has puesto en tu camino. Y pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que da testimonio de Jesucristo, que nos dé conocimiento y revelación del don de profecía. Nos ponemos todo esto en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aparte de las numerosas profecías, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que se refieren a los últimos tiempos o a los últimos días de los últimos tiempos que estamos viviendo, quizá la mayor cantidad de profecía significativa tiene relación con el Mesías de Israel. Esto es Jesucristo, el Salvador del mundo. Y todo lo que se relaciona con él, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:20. De hecho, los evangelios contienen algunas de las profecías mesiánicas que son de alabanza y adoración, principalmente, pero que también muestran el elemento predictivo. Tanto Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, como su prima María, la madre de Jesús, son exponentes de estas profecías mesiánicas y que aparecen mencionadas en el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Leo primero del versículo 39 al 45 de Lucas 1. Y dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Esos son los padres de Juan Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, esto es Juan Bautista, que estaba en su vientre, saltó. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre,
¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¡Qué precioso! Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Precioso, precioso esto. Asimismo, en este mismo capítulo de Lucas 1, se nos muestra la profecía dada por Zacarías, el padre de Juan Bautista, cuando fue lleno del Espíritu Santo, y es una profecía de adoración muy, muy preciosa, y que la leemos del versículo 67 al 79. Zacarías, su padre, el padre de Juan Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, o sea, es profecía, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, aquí se está refiriendo a Juan Bautista, que todavía no ha nacido, que está en el vientre de Elizabeth. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Qué precioso! Zacarías, el padre de Juan Bautista. También, cuando el niño Jesús tenía 8 días de nacido, sus padres lo llevaron al templo en Jerusalén para ser presentado, ocasión en la cual el grupo se encuentra con
Simeón, el varón justo y piadoso, quien, lleno del Espíritu Santo, toma en brazos al niño de 8 días y profiere una profecía de adoración. Y esto aparece en Lucas 2, vamos a leer del versículo 25 al 32 y del 34 al 35. Y esto es lo que se nos dice. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, a ser circuncidado, él, esto es Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Salvación es Yeshua en el hebreo, Jesús. Han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y lo bendijo Simeón a los padres y le dijo, aquí le da una profecía a su madre María. Esto aparece en el versículo 34, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Profecía mesiánica. Y dice en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todas estas profecías que hemos leído, los elementos más destacados son la alabanza y la adoración, y también tienen su aspecto predictivo. También es muy poco común, pero la Biblia muestra a alguien que no es creyente y que, sin saberlo ni entenderlo, es usado por Dios para dar una palabra profética. Y este ejemplo, que es poco común, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y
leo de los versículos 49 al 52. 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás, una persona que no creyó nunca en Jesús, y que tampoco estaba en una buena relación con Dios, era usado por Dios para dar una profecía. También hay otro aspecto que considerar con respecto al don de profecía, y es la advertencia dada por el apóstol Pablo en precisamente Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2, que veremos en unas clases más adelante, y que nos dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor ágape, el amor de Dios, nada soy. ¿Qué nos habla esto? Que el testimonio de vida debe ser concordante con lo que se comunica. Esto es, lo que se predica sea lo que se practica. De hecho, Jesús, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento muchas veces advierten de falsos profetas y falsos maestros, cuyas vidas reflejan la inconsistencia de sus dichos con sus vidas, su testimonio, que actúa en contra de la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más patentes de la época moderna se encuentra con el fundador de los llamados testigos de Jehová. Este hombre se llamaba Charles Russell. Fue un adúltero recalcitrante que dio falsas profecías con fechas del supuesto retorno de Jesús y dio nacimiento a una secta con millones de personas hoy en día que no son testigos del Dios de la Biblia, no son, sino que rechazan la divinidad del Hijo de Dios, rechazan la Trinidad y rechazan a la persona del Espíritu Santo. En contraste, en la Biblia podemos encontrar las profecías genuinas,
dadas por fieles profetas, varones y mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para mencionar algunos, ya sea Moisés, ya sea el rey David, la misma María, hermana de Moisés, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, como también algunos de los profetas menores, como Oseas, Zacarías o Malaquías, por mencionar algunos. Jesús enunció algunas de las más importantes profecías de la Biblia. Y entre sus apóstoles podemos destacar con importantes profecías a Pablo, a Pedro y a Juan. Por otra parte, es precisamente el Señor Jesús y sus apóstoles los que pronunciaron severas advertencias sobre falsos profetas y falsos maestros. Podemos leer, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al 6, la siguiente advertencia, y nos escribe a nosotros como creyentes: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entre ellos está el de los testigos de Jehová, Charles Russell. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En el Antiguo Testamento hay varias instancias de falsos profetas que profetizaban de su propio corazón. Y otras veces eran manifestación de espíritus demoníacos, como ocurrió al rey Saúl cuando fue a consultar a la adivina de Endor. Y en esa ocasión, que ella está llamando a un espíritu de muertos, se manifiesta un espíritu familiar que impersona falsamente al profeta Samuel, que había fallecido. Y esto aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 28
Ustedes pueden leer del pasaje del versículo 3 al 19. Primera de Samuel, capítulo 28, del versículo 3 al 19. Ahí ustedes van a ver. Por eso la Biblia condena tanto la reunión esa de gente que hace espiritismo llamando espíritus de muertos. En el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, leemos: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Eso para nosotros, gente del Nuevo Testamento, en iglesias en las cuales opera el don de profecía del Espíritu Santo, los profetas tienen que ser juzgados de lo que dicen a la luz de la palabra. En el Antiguo Testamento, Moisés enseñó que ¿qué prueba a una verdadera profecía y a un genuino profeta y que los distingue de los que son falsos? Esto aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Deuteronomio 18, versículo 22, que leemos, escrito por Moisés: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Incluso en la ley mosaica, como nos dice Deuteronomio 13:5, el falso profeta había de morir. El profeta Jeremías tuvo que contender muchas veces con falsos profetas que hablaban de su propia cosecha y pronunciaban grandes bendiciones y cosas lindas para el pueblo, que entre paréntesis estaba viviendo una época de gran prosperidad económica. Pero el profeta Jeremías advierte lo que realmente se venía encima y que era la destrucción y el cautiverio, y que también fueron profetizados por Isaías. En el mundo, ustedes podrían leer en Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10, a ver si lo leemos. Jeremías capítulo 10, versículos 13 al 16. Ahí aparecen estas profecías y advertencias del profeta. A ver, del 13 al 16. Jeremías 10, no, Jeremías 14. Perdón, Jeremías 14. A ver, veamos. Jeremías 14, del 13. Claro, aquí aparece: yo dije, Señor Jehová, mira que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé.
visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Fíjense, los falsos profetas profetizan mentira, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan quedará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su propia maldad. ¡Wow! En el mundo, especialmente en las religiones orientales, también en las religiones ancestrales indígenas en nuestro continente. Y por cierto, ¿para qué hablar? En la religión católica de Roma abundan las actividades relacionadas con el ocultismo, la magia, la adivinación, la brujería, y que los lleva a gravitar hacia falsos profetas, falsos maestros, y toda manera de burdas prácticas de las tinieblas del reino de Satanás, que engaña a millones y establece pactos generacionales profundamente destructivos, ya sea con aberraciones genéticas o herencia generacional de locura, o también desenfreno sexual, perversiones de toda clase, y llevando a muchas personas a la desesperanza, que es el camino que lleva al suicidio. Así, unos siguen cosas tan ridículas como las falsas profecías de Nostradamus, y otros se abren a la influencia de espíritus de engaño y mentira, que muchas veces la Biblia advierte que obedecen a espíritus familiares, que se transmiten de generación a generación, precisamente cuando alguien consulta a algún médium que son recipientes de esos espíritus. Puesto que Satanás y sus agentes tienen un grado de poder, esos mediums, pueden obtener información fidedigna de la vida de algún muerto e impresionar con esto a su oyente, como le pasó a Saúl. También hay casos en los que pueden materializar objetos o hacer volar objetos de un lado a otro, transportarlos, simular a la perfección la voz de algún fallecido, de dar información que solamente él conocía en vida, y cosas similares. Y eso impresiona a la gente que asiste a esas sesiones de espiritismo.
la Biblia advierte y condena severamente toda práctica de tinieblas. E insta a los creyentes a evitarlas radicalmente, como por ejemplo nos advierten escrituras como Levíticos 19:31. Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ello. Yo Jehová, vuestro Dios. El rey Saúl no hizo caso de eso. Consultó a una adivina y murió por ello. Eso aparece en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Primera de Crónicas 10, 13. Algunas de las más severas advertencias contra estas prácticas, que no solamente consideran actividades de magia, adivinación y brujería, sino también todo aspecto relacionado con idolatría, lo podemos leer en la siguiente escritura. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 3 al 5, aquí el Señor nos enseña claramente respecto a esto. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tremendo, tremendo, está advirtiendo ahí contra los espíritus generacionales. Por medio del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 6, leo del versículo 9 al 10. Y aquí aparece mencionado los idólatras. Escribe el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos. No os engañéis. Y aquí comienza con la lista de los injustos. Ni los fornicarios. Cuidado. Una palabra de advertencia para ustedes que están escuchando, si asisten a alguna iglesia y ustedes se consideran que son cristianos o que están siguiendo al Señor. Si usted vive como si estuviera casado, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, usted es fornicario. Así lleva 20 años en una iglesia, usted es fornicario y no heredará el reino de Dios. No se engañe. No porque vaya a una iglesia lo hace eso cristiano. No por ningún motivo. Solamente lo hace el haber nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Y la persona que nace de nuevo tiene un cambio radical en su vida. Y si estaba en fornicación, ya no sigue en fornicación. La primera mención, los fornicarios.
Entonces, si usted está asistiendo a una iglesia y no vive en pareja, sin matrimonio, sin pacto matrimonial, si usted se muere, no se equivoque, usted nunca va a ir a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, que usted no va a heredar el reino de Dios. Usted, quien sea, si es fornicario, usted se va al infierno, a la condenación eterna. Que le quede bien claro. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Aquí está, todo lo relacionado con idolatría. Ni los adúlteros. Y ahora entramos en una lista de gente que en nuestra época, porque vivimos en los últimos días, en los últimos tiempos, en que la corrupción está desatada. Y advierte aquí, no os engañéis, ni los afeminados. Cuidado, afeminados. Ni los homosexuales. No heredarán el reino de Dios. Nosotros hemos visto en los años gente que ha llegado a la iglesia y algunos de ellos han hecho cosas tan aberrantes en esta área. Hace unos meses atrás supimos de alguien que estuvo varios años y con responsabilidad en una iglesia. Terminó casándose con un hombre, casándose con otro hombre. Y esa persona, en su pecado, ha llevado a un montón de otras personas, aparte de sus familiares, a aceptar eso. Y aquí está la palabra de Dios. Y si alguna vez esa persona o alguno de sus familiares escucha esto, escuchen que están equivocados a un nivel grave. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, ninguno que participa de estas cosas, va a heredar el reino de Dios. Se van al infierno. Escuchamos también de una persona que en su momento fue joven, que participó en la iglesia y que tomó la decisión de apartarse, irse al extranjero, y por ahí lejos, bien lejos, supimos hace no mucho tiempo que también él se había casado con otro hombre. O sea, han tirado por la borda todo lo que recibieron de la palabra de Dios, de Jesucristo, han rechazado al Señor y van al infierno. No hay ningún otro lugar que la palabra de Dios les dé a ellos el infierno. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Ahí podemos hablar de mucha gente que está en la iglesia que son ladrones. Le roban a Dios, no diezman. Y si ofrendan de acuerdo a lo que ellos piensan, el mínimo del mínimo, o lo malo, lo descartado. No es así con Dios. Esas personas en congregaciones que hacen eso, ahí están en la categoría de los ladrones, que dicen: no os engañéis, no injustos, no heredarán el reino de Dios. Pueden ir a todas las iglesias que quieran, cantar todo lo que quieran, engañarse pensando que están orando, pero la palabra de Dios los condena.
Si está alguno de ustedes en esa situación, arrepiéntase de inmediato y restaure lo robado. Me asombra a veces gente que lleva un tiempo en las iglesias y que de pronto venden una casa o reciben una herencia y todo. ¿Y dónde está el diezmo de eso? ¿Dónde está? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Cuidado con el habla, mucho cuidado. No vayamos a caer en la categoría de los maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tremendo, tremendo. Pero la palabra profética habla claramente. Así va a ser. Esto es profecía, es realidad. Y termino con esta profecía del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que dice proféticamente: pero los cobardes, el reino de Dios es de los valientes, no de los cobardes. Los que se avergüenzan del Señor, los que no lo confiesan delante de los hombres. Cobardes. Los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con esto terminamos esta enseñanza del don de profecía. Y seguiremos la próxima semana. Estamos en 1 Corintios 10 y que nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 12, versículo 10, que hemos terminado. El próximo don que vamos a ver es discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Es un don del Espíritu Santo. Lleguemos hasta aquí esta semana. Nos vemos la próxima. Amados, que el Señor los bendiga. Y si hay alguno que ha sido exhortado, actúe, arrepiéntase y restaure con el Señor, con los hermanos, con la iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Amén y amén.